Y eso me lleva al segundo tema, al tema de la seguridad. ¿Qué está pasando en el tema de la seguridad? Fíjense ustedes, por primera vez en la historia, desde que se empezaron a hacer encuestas de las buenas en los años 80 en México, por primera vez la seguridad rebasó a la economía como el principal problema que preocupa a los mexicanos. ¿Sí? Esta es la larga serie, nada más del sexenio del presidente Calderón, de Consulta Mitofsky. Pueden ustedes ver cómo durante todo el sexenio lo que preocupaba era la economía, pero cómo a partir del 2011 lo que más empieza a preocupar es los problemas de seguridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pueden verlo como una buena noticia en la medida en que se ve pues una mejoría económica, sobre todo en el 2010, pero pueden ver cómo se ha empeorado la inseguridad en nuestro país. Y bueno, pues dicen por ahí que es que la burra no era arisca, ¿no? Sino que le hicieron a palos. ¿Qué explica? ¿No? Y déjenme hacerles de hecho a ustedes esta pregunta. Si yo les preguntara cuál es el principal problema del país, ¿quién diría que es la economía? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Y quién diría que es la seguridad? Bueno, pues miren nada más, ¿no? Aquí incluso todavía más en esta población creen que es la seguridad. ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben que los periódicos hoy en día en México, todos ya miden los muertos que hay relacionados con el crimen organizado, ¿no? Ya tienen sus ejecutómetros, como reportan el tipo de cambio, como la bolsa, pues también cómo van los muertos. Bueno, yo agarré los ejecutómetros del periódico El Universal y del periódico Reforma, hice esta tabla, dije, a ver, ¿cuánto nos tardamos cada año para llegar a 2,000 ejecutados relacionados con el crimen organizado? ¿Cuánto nos tardamos? Entonces, en 2006, el último año de Fox, nos tardamos 331 días. Es decir, que por ahí del 28 de noviembre estábamos llegando a esos 2,000 ejecutados. 2007, 284 días. 2008, 186 días. 2009, 110 días. 2010, 74 días. Y en 2011, este año, nos tardamos tan solo 59 días para llegar a 2,000 ejecutados relacionados con el crimen organizado. Quiere decir que por ahí del 1 de marzo estábamos llegando a esa cifra que llegábamos por ahí del 28 de noviembre hace 6 años. Entonces, bueno, esto nos da una idea de cómo se ha acelerado la violencia en México, porque bueno, pues no hay peor violencia que un asesinato. O sea, eso sí es una buena variable para medir la violencia de un país, cuántos asesinatos hay. Y de hecho, bueno, pues de acuerdo al ejecutómetro del periódico Reforma, en este año llevamos 8,619, ¿sí? Otra vez vamos seguramente a romper la cifra, el récord de ejecutados este año. Y si tomamos en cuenta las proyecciones, hacia el 2010 llevamos en este sexenio alrededor de 34,550 ejecutados. De acuerdo a las proyecciones podríamos llegar a 64,000. Si baja un poco la violencia el próximo año, podríamos estar llegando a 55,000. Digamos, este es el límite bajo. El límite superior podríamos estar llegando incluso a los 91,000 en un sexenio. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, para ponerlo en perspectiva, en la guerra de Estados Unidos en Vietnam, que duró 20 años de presencia americana en Vietnam, murieron 58,000 soldados de Estados Unidos. En la última guerra de Irak, que duró 7 años, murieron 4,430 soldados americanos. Nosotros llevamos 34,550 al 2010 y estaremos llegando seguramente a los 64,000 este año. Entonces, bueno, evidentemente ha sido un sexenio violento, ¿no? Pero no solamente eso, sino que fíjense lo que hizo mi amigo Eduardo Guerrero, que es experto en seguridad, hizo el siguiente ejercicio que me parece muy interesante. Dijo, bueno, vamos a ver los municipios en México donde ha habido 12 ejecuciones o más.
Juárez pues hay muchas más que 12. Pues lo que encuentra es que de los 2.500 municipios que hay en México, en 53 municipios durante el 2007 hubo 12 homicidios o más. ¿Okay? En el 2008 ya sube a 84 municipios. Ahí podemos ver cómo se empieza a extender la epidemia de violencia. En el 2009 sube a 131 municipios y el año pasado sube a 200 municipios. Ahí pueden ustedes ver cómo se ha venido incrementando, extendiendo la epidemia de la violencia en nuestro país. Ya no está confinada como hace como en el 2007 a unos pocos municipios, sino que ahora ya está muy presente pues en estas zonas del país. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha causado la violencia? Y aquí hay la versión del gobierno y otras versiones. La narrativa del gobierno, que en lo personal se los digo, a mí no me convence, es que lo que ha ocurrido es que cambió el mercado del narcotráfico y que los narcotraficantes empezaron a vender drogas en México y que por lo tanto se están peleando las plazas, eso es el gran mercado, digamos, de drogas en México. ¿Sí? Ese es, digamos, de alguna manera lo que dice el gobierno. Y a mí no me cuadra esta historia por dos razones. Primero, cuando yo veo el consumo de drogas en México, veo que todavía sigue siendo muy bajo comparado a lo que es Europa y Estados Unidos. ¿Sí? Por ejemplo, el consumo de cannabis en México, es decir, de marihuana, de acuerdo a estas encuestas que hace la Organización Mundial de la Salud, es 7.8 en México, mientras que en Estados Unidos es el 42.4, la gente que ha probado marihuana. Y en cocaína es 4% en México y 16.2% en Estados Unidos. Entonces, es cierto, y en eso tiene razón el gobierno, que ha crecido el consumo de drogas en México, pero ha crecido de una base muy baja a una que sigue siendo muy baja. Entonces, si me dicen es que se están agarrando los narcotraficantes por el mercado de Estados Unidos, pues no me cuadra. Perdón, por el mercado de México, no me cuadra porque ese mercado sigue siendo muy bajo. Y de hecho, si veo dónde están los principales muertos en el país, veo que están en Tijuana, en Nogales, en Juárez, en Chihuahua, en Culiacán, Mazatlán, Durango, Gómez Palacio, Torreón y Guerrero, y Acapulco. Entonces, a ver, ¿se están agarrando realmente a balazos luchando por los mercados de la droga en México? Pues yo creo que si ese fuera el caso, la violencia estaría en los principales mercados, ¿no?, de consumo en México. Aquí tenemos al señor Delantal. ¿Cuáles son los principales mercados de consumo en México? Monterrey, Guadalajara, México, es decir, los lugares donde hay más población. ¿Cuál es el potencial del mercado interno de drogas en Gómez Palacio, Durango? No nos dice más bien este mapa que se siguen agarrando a balazos por el principal negocio que es el crimen organizado, que son la exportación de drogas a Estados Unidos, en la frontera y en lugares como Acapulco, donde es un puerto donde entra la efedrina, que es un componente muy importante que viene de China para hacer las metanfetaminas. Yo creo que sí. Y por lo tanto, yo más bien me inclino a entender este crecimiento de la violencia de una manera alternativa. Y aquí tomo el trabajo que está haciendo precisamente Eduardo Guerrero al respecto. ¿Qué dice Eduardo? Eduardo dice, bueno, el gobierno del presidente Calderón ha sido muy eficaz en algo, sí ha tenido éxito en algo, que es en detener o abatir a capos del narcotráfico. ¿Sí? Durante este sexenio se han abatido, que es una bonita manera de decir, matar muchos líderes del crimen del narcotráfico o detenidos. Y uno diría, bueno, pues qué bueno que los agarren a los desgraciados. Aquí está toda la lista de los que han agarrado este sexenio, ¿no? Desde Tony Tormenta, el Goyo, el Amarillo,
la Barbie, etcétera, ¿no? Todos tienen hay un verdadero zoológico ahí de apodos que utilizan estos individuos. Entonces, la pregunta es, pues qué bueno que los agarren. Y la respuesta, pues no tanto. Porque ¿qué pasa cuando agarran a los capos del narcotráfico? Bueno, lo primero que ha pasado es que gracias a que han agarrado los capos se han fragmentado los grandes carteles de la droga. Y aquí quiero ser muy enfático. Cuando digo carteles, crimen organizado, son empresas como las de ustedes, que tienen que pagar la nómina cada 15 días. ¿Sí? Son empresas. Esa es la diferencia entre el crimen organizado y el desorganizado. El crimen organizado es una empresa, ¿sí?, que minimiza costos y maximiza beneficios. Bueno, de tener 6 grandes carteles en el 2006, ahora tenemos 16 carteles. Se han ido fragmentando, porque en la medida en que matas al capo, se desestabiliza ese cartel y se empiezan a fragmentar. ¿Sí? Vean tan solo del cartel de Sinaloa, se han partido del cartel de Sinaloa se ha partido el del Pacífico Sur, la Mano con Ojos, la Nueva Administración, el cartel independiente de Acapulco y el cartel Chaco. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que se están haciendo más chiquitos esas empresas. Y esas empresas sí se están peleando, se están agarrando. Aquí están las guerras que están ocurriendo en las distintas partes del país entre los grandes carteles para seguir operando el gran negocio del crimen organizado, que es la exportación de drogas a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la más emblemática es la del cartel del Golfo contra los Zetas. El Golfo, los Zetas era una organización, eran los guaruras, eran los sicarios del cartel del Golfo, ¿sí?, que contrató Ociel Cárdenas, contrató un grupo de exmilitares para que los resguarden. Cuando el gobierno agarra a Ociel Cárdenas, pues los Zetas van con el nuevo jefe que se llama Tony Tormenta, el hermano de Ociel Cárdenas, y les dice: oye, pues yo ya no nada más quiero ser el guarura, ¿no? Yo también quiero entrarle al negocio. Y empieza ahí a haber problemas entre ellos, y eventualmente los Zetas se salen, ponen su propio negocio, ¿no? Y cuando agarran a Tony Tormenta del cartel del Golfo, bueno, pues ahí los Zetas dicen: es el momento de ganarle el negocio a los del Golfo. Entonces los del Golfo se andan peleando contra los Zetas por ese mercado, ¿sí? Ahora, además, y aquí esto me lo van a entender muy bien ustedes, en el momento en que la empresa se empieza a fragmentar, pues no faltan los 3, 4 empleados independientes que dicen: oye, pues yo no me quiero quedar ni con los Zetas ni con los del Golfo, yo quiero poner mi propio changarro, ¿no? Hagan de cuenta que hubiera un gran problema en Walmart, que se estuviera dividiendo, y el cuate de la caja, el de las frutas, el de los quesos, dice: no, vamos a poner nuestro propio abarrote, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que han incrementado, ¿sí?, el número de lo que llama Eduardo Guerrero las organizaciones locales por año, las organizaciones locales de crimen. De tener 7 en el 2007 en México identificadas, ahora tenemos 62. Son changarritos que ya están operando en ciertas ciudades.